Bueno, Dios te bendiga más en el son del libro de Josué, capítulo 20 ya. En esta etapa de la historia de Israel ya se acabó, las batallas se acabaron. Y empiezan a repartir su territorio. Y el capítulo 20 se llama Josué señala las ciudades de refugio. De hecho, es un capítulo muy pequeño, solo 9 versículos. Entonces, Josué capítulo 20 dice, verso 1. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, Señor, las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se coja allí el homicida que matara a alguno por accidente y no a sabiendas. Entonces, una ciudad de refugio que era una ciudad donde el homicida podía salvaguardarse. Eh, pero aquí el homicida o sea, había sucedido un percance, pero por accidente, para que se coja el homicida que matara a alguno por accidente y no a sabiendas. Y ellos servirán de refugio contra el vengador de la sangre. O sea que una persona que... Es que no dice que es exactamente el vengador de la sangre, es una persona o un ángel o algo así. Porque, por ejemplo, cuando los israelitas hacían un ritual de limpia, de purificación, poner la mano sobre un cordero, la verdad, ese cordero lo enviaban al desierto. Y allá en el desierto había un ángel que se llamaba Azazel, que, que terminaba con él. Dice, y el que se acogiera alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y pondrá sus razones en medio de los ciudadanos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le dará lugar para que habite con ellos. Si el ganador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por contrario a su prójimo por accidente no tuvo con él ninguna enemistad antes. Entonces aquí la cosa es por accidente y aquí lo que se hace es una investigación. El vengador, o sea, las cosas se saben. Dice la palabra, no hay nada oculto que no debe saberse. Entonces todo al final se sabe y para que no haya ningún malentendido, pues se permite a una persona refugiarse y y exponer su caso. O sea, aquí, de hecho, qué bueno, aquí una de las razones más interesantes de estar cerca de Dios es la compasión que tiene Dios por el ser humano y más por su pueblo. Por eso es mejor estar con Dios. De hecho, hay un versículo que dice, es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Pero entonces aquí claramente, eh, pues es la compasión de Dios por su hermano, ¿verdad? Entonces, es que la ley tal cual, marca ojo por ojo, diente por diente. Así escribió Moisés. Pero aquí entra la compasión de Dios por su pueblo. La cosa fue por accidente, no fue a sabiendas, fue por accidente. Dice verso 6, y quedarán aquí a ciudad hasta que comparezcan en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuera sumo sacerdote en aquel tiempo. Y entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde yo. Entonces tendría qué interesante. De hecho, en cada ciudad, de hecho, ahí en la ciudad de refugio había un sacerdote. Y el homicida, por accidente, tiene que esperar a que muriera el sacerdote. Yo creo que el sacerdote representaba a Cristo. Recuerdo que Cristo forzosamente tenía que morir en la cruz, porque ese era el precio. Recordemos, ¿quiénes crucificaron a Cristo? Tal cual, tal cual. ¿Quiénes le pegaron a Cristo? Fueron los romanos. Su pueblo lo entregó, pero los que hicieron el trabajo tal cual, los que lo golpearon, los que lo crucificaron, los que hicieron el trabajo tal cual, fueron los romanos.
No fueron los judíos los traicionaron nada más. Pero entonces aquí es interesante, este, que, o sea, Cristo paga en la cruz y todo, ¿qué pasa después? Que el ser humano es justificado. Yo en una ocasión me puse a meditar, ¿qué hace la sangre de Cristo realmente? Justifica a todo ser humano, a todos, creyentes, no creyentes. De hecho, antes de Cristo había poca población, la gente moría muy joven. Y más cuando estaban fuera de, o sea, cuando eran creyentes, morían jóvenes. Y no había un desarrollo tecnológico. No, de hecho, vivieron, qué interesante que hasta Cristo, después de Cristo hubo avance tecnológico. Poco a poco, por supuesto. Y lo más importante fueron el Renacimiento y la Revolución Industrial. Pero antes de Cristo no había nada, siempre era lo mismo, antes de Cristo era lo mismo. Campesinos, ganaderos, comerciantes y así. Antes de Cristo siempre era casitas de madera, de piedra, así, antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el ser humano vivía poco tiempo, morían muy jóvenes y no había avance tecnológico. Pero después de Cristo, el ser humano, todos empezaron a vivir más tiempo, aumentar el conocimiento y la práctica. Inventó la tecnología porque se vivía mucho más y pasó el secreto a otros, ¿verdad? Entonces, la sangre de Cristo justifica. Yo creo que la muerte del sacerdote este, representaba a Cristo de cierta forma, porque forzosamente el homicida tendría que esperar, tenía que esperar a que muriera el sacerdote. Bueno, entonces, entonces aquí el homicida tenía que esperar a que muriera el sacerdote para salir y volver a su casa. Entonces se generaron sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón en el monte de Judá. Y el otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, se generaron Abes en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot de Galad de la tribu de Gad, y Golán y Basán de la tribu de Manasés. Entonces, aquí, ¿qué? Son 4 ciudades. O sea que era una travesía por la que tienen que pasar el homicida por, por accidente. O sea, si por ejemplo, si estuvieras aquí en México pues es un país grande, supongamos que hay una persona que tenía que vivir en una ciudad. Me hice la travesía de buscar 4 ciudades en todo el país para poder vivir allá. La travesía, el calor, el transporte, debe ser perseguido. Verso 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que diese alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Bueno, entonces pues ahí está. Ahí está, pues sí, o sea, cuando que me parece más interesante que solamente ¿saben por qué hay ciudades de refugio? Porque la ley marcaba diente por diente, ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero entonces, pero cuando la cosa era por accidente, había compasión de parte hacia su pueblo. Entonces, ¿por qué razón hay ciudades de refugio? Porque la ley marca ojo por ojo, diente por diente.
Y el homicida, aún por accidente, tendrá que ser desvivido también. Pues la ley marca ojo por ojo, diente por diente, piel por piel. Y así. Pero bueno, entonces pues aquí está una de las misericordias de Dios para con su pueblo, con los creyentes. Y como dije al principio, es mejor estar con Dios. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Incluso lo dice Salomón. No confíes en el príncipe, confía en Dios. No confíes. ¿O qué es que es un príncipe? Una persona que tiene poder y autoridad. No confíes en eso. Confía en Dios. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.